Siguiendo las pisadas de Jesús. Continuamos. Capítulo 9. Vaso de agua fría. Para nosotros, el mensaje de Jesús es más que decir no a la guerra, es decir, sí a la paz. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Estas palabras de Jesús en la historia del Rey y el juicio final, Mateo 25:40, han tenido una gran influencia en nuestra iglesia. Desde los primeros días, los miembros de la Iglesia de los Hermanos, aunque fueron despojados de sus bienes como consecuencia de su fe, compartían lo que tenían con los demás. Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, Juan Klein realizaba su ministerio en los estados del norte y del sur. En la época entre las dos guerras mundiales, la Iglesia envió ayuda a los armenios y siriacos a ambos lados de la Guerra Civil en España. Sirviendo a ambos lados, llegó a ser el modelo para la Iglesia. En 1939 fue formada la Comisión de Servicio de la denominación, que desarrolló un programa de servicio y rehabilitación en toda Europa y el Medio Oriente. Este programa tenía almacenes repletos de comida y ropa, listos para ser enviados a los alemanes. El servicio voluntario de los hermanos es formado por voluntarios jóvenes y adultos que sirven alrededor del mundo, en lugares donde hay tensión, odio y sufrimiento. Han trabajado en Chipre para unificar a antiguos enemigos griegos y turcos chipriotas. Han enviado jóvenes a los países del pasado bloque soviético para enseñar inglés y agricultura en la Universidad de Warsaw. Han traído agricultores polacos a los Estados Unidos. También se han establecido lazos con una iglesia cristiana pentecostal en Cuba para romper barreras de dolor y ofensa. Jóvenes miembros de la iglesia han trabajado a lo largo de la frontera en El Salvador, ayudando a refugiados que huían de la guerra. Yvonne Dillon y otros voluntarios intentaban proveer un escudo humano de amor y no violencia contra el terror y la violencia en Centroamérica. Afiliación con los concilios de iglesias. Como denominación, no hemos visto solamente nuestra misión entre el mundo no cristiano que nos rodea, sino que también con otras instituciones e iglesias cristianas. Hay un sentido de un llamado especial para reintroducir el Evangelio de paz en otras denominaciones. Hemos participado activamente en la formación del Concilio Mundial de Iglesias y del Concilio Nacional de Iglesia de Cristo en los Estados Unidos. Estamos envueltos activamente en concilios a nivel local, regional, y muchos de nuestros miembros han servido como ejecutivos de dichos concilios. Tenemos representantes ante varios grupos de asociaciones evangélicas porque queremos aprender y compartir acerca del mensaje completo del Evangelio. El programa de servicio mundial fue ampliado para atraer la mayor cantidad posible de grupos cristianos. El centro de servicios en New Windsor, Maryland, llegó a ser un elemento muy importante cuando se formó en servicio social de iglesias. Esto se hizo invitando a otros para formar una agencia mucho más grande que perteneciera a todos los cristianos que querían participar. El programa de servicio mundial fue ampliado para atraer la mayor cantidad posible de grupos cristianos. El centro de servicios en New Windsor, Maryland, llegó a ser un elemento muy importante cuando se formó en servicio social de iglesias. Esto se hizo invitando a otros para formar una agencia mucho más grande que perteneciera a todos los cristianos que querían participar. Durante la Guerra Civil en España, un joven agricultor, miembro de la iglesia, llamado Daniel West, estaba tratando de proveer ayuda de emergencia a los dos lados. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, se le ocurrió que la leche de vaca es como el amor del Señor.
Dios dice que el sol brille sobre los buenos y los malos, y la lluvia cae para los justos y los injustos. Mateo 5:45. Una vaca no pregunta si una persona es católica o evangélica, democrática o fascista. Una vaca no niega leche a un niño hambriento solamente porque los padres no sean los apropiados. Así Daniel West tomó la idea de novillas vaquitas para el socorro, en la cual se enviarían vaquitas preñadas con el compromiso de que cuando nazca el ternero o ternera, sería regalado a otra persona. El proyecto se amplió para incluir a cabras lecheras, ovejas, cerdos, conejos, abejas, además del ganado para leche y carne. Nuevamente, lo que la Iglesia desarrolló no lo guardó para sí misma. Hoy día el proyecto iFair International es verdaderamente un programa interdenominacional e involucra a muchas personas y grupos religiosos. Entre 1944 y 1979, el proyecto iFair proveyó animales a 150 países de América Latina, el Caribe, Asia, África y los Estados Unidos, sin tomar en cuenta raza, credo o posición política. Un plan que solamente requiere que el que reciba comparta la primera cría con otro. En los días más difíciles de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los primeros estadounidenses a quienes se les permitió el ingreso a la Unión Soviética eran un grupo de agricultores miembros de la Iglesia quienes llevaron vaquitas para un orfelinato en Moscú. CROP, el brazo del Servicio Mundial de Iglesias que se preocupa por los hambrientos, empezó como el Programa Cristiano de Zonas Rurales de Ultramar, encabezado nuevamente por nuestra denominación. En el pueblo de New Windsor, Maryland, se mantiene un almacén del tamaño de un campo de fútbol americano. Allí se coordina el recibo, almacenaje y distribución de medicinas y equipo médico, a favor de la asistencia médica intereclesial. La AMI representa 18 denominaciones y agencias. Su papel es recibir donaciones médicas y facilitar su distribución a aproximadamente 600 clínicas y hospitales en más de 40 países. La AMI envía un monto de más de $10 millones en provisiones médicas anualmente. CERN, proyectos de autogestión. La denominación ha implementado un programa de autogestión de artesanías CERN. Artesanías hechas a mano en países en desarrollo. Se mandan al centro de servicios en New Windsor, Maryland. La artesanía es distribuida para la venta a una creciente red de tiendas CER por todas partes en los Estados Unidos. Los ingresos de la venta se devuelven a los artesanos en sus respectivos países para que ellos puedan proveer sostén a sus familias. Paz en la tierra. M.R. Bob Seigler fue una de las principales fuerzas motivadoras en el desarrollo del servicio social de la Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial. En 1974, cuando él tenía más de 80 años, creó un programa Paz en la Tierra, un esfuerzo que provee educación continua y énfasis en la paz, especialmente entre los miembros de la Iglesia. Este programa tiene su sede en New Windsor, Maryland. En el programa está incluido la Academia de la Paz Mundial, que realiza cada mes conferencias para jóvenes con edad para estudiar en el colegio o en la universidad. A veces se realizan estas conferencias en otras partes de los Estados Unidos. De vez en cuando se celebran asambleas de paz en la tierra. Esta asamblea ha patrocinado la publicación de libros que promueven la paz. Se mantiene también una librería para la paz mundial en New Windsor que da servicios a personas o iglesias a nivel personal o por correo. Asociación de Hermanos Guardianes de la Salud. La denominación ha formado una asociación de hermanos guardianes de la salud que invita a todos los que tengan interés en la promoción de salud a ser miembros. La denominación ha formado una asociación de hermanos guardianes de la salud que invita a todos los que tengan interés en la promoción de la salud a ser miembros. Ellos están dispuestos a ayudar a las congregaciones y comunidades a formar sus propios ministerios de salud. Un modelo es el programa La Filla,
actualmente operando en Nigeria, que ahora está compartiendo sus técnicas con las congregaciones en los Estados Unidos y Puerto Rico. Para nosotros en la iglesia, compartir un vaso de agua fresca en nombre de Cristo es fundamental. Mateo 10:42. Por lo tanto, siempre estamos intentando introducir esta parte esencial del Evangelio donde quiera que otros cristianos se nos unan a esta labor. Héroes y heroínas. Este modelo de servicio en los Estados Unidos y en otros países ha producido una gran cantidad de héroes y heroínas. Aquí solamente vamos a mencionar 5. Valor en Miami. Bill Bosler era pastor de la primera iglesia de los hermanos en Miami, Florida. Él hacía su trabajo de manera silenciosa, sin ser notado por la denominación o por la ciudad en donde ministraba. Bajo su liderato, la congregación creció de 12 miembros a 70 miembros, salvadoreños, haitianos, puertorriqueños, jamaiquinos, blancos, afroamericanos y otros. Entre los que él ayudaba se encontraban pobres, alienados, jóvenes y personas que luchaban para sobrevivir. Bill Bosler murió de la misma manera que vivía, ayudando a un desconocido en una comunidad pobre y peligrosa, donde había mucha violencia y crímenes. A las 2 de la tarde, el 22 de diciembre de 1986, fue asesinado en su casa por alguien que vino pidiendo ayuda. Murió con amor para el joven que lo atacó. De tal palo, tal astilla. Susana Bosler, la hija de Bill Bosler, entró en la habitación donde su papá estaba tendido, muriendo de las heridas que recibió. El asesino se volteó y también le hirió 3 veces en la espalda con el cuchillo y 2 en la cabeza, quedándose como muerta en el piso. Salvó su vida. Cuando el asesino se fue, ella llamó pidiendo ayuda. Le costó meses para recuperarse del trauma físico y emocional. Su oposición a la pena de muerte fue puesta a prueba. Las convicciones de su padre sobre la santidad de la vida le ayudaron a sustentarla en ese tiempo tan difícil. Algunos pasajes de la Biblia fortalecieron su convicción de que solo Dios tiene el derecho de dar y quitar la vida al ser humano. El asesino, Jaime Bernardo Campbell, fue arrestado, juzgado y declarado culpable. El juez le sentenció la pena de muerte en la silla eléctrica. Susana fue donde el juez para rogar que dejara vivir al asesino. Desde ese tiempo ella ha hecho una oposición fuerte y consistente contra la pena de muerte, contando su historia y dando testimonio por Cristo, enseñando un camino que promueve la misericordia en vez de la venganza. Quiero entregarle a Jaime Campbell una cosa, dijo emocionada en la conferencia anual. Quiero regalarle una Biblia. Un servidor mundial. Lamar Gibel, miembro del personal de la denominación, es mejor conocido en las áreas más inestables del mundo, como es el Oriente Medio e Irlanda del Norte, que en su propia denominación. Callado y consistente, él sigue en su trabajo promoviendo la paz en el mundo, sea escribiendo una resolución de desarme para el Concilio Mundial de Iglesias o encabezando una delegación a la República Democrática de Alemania. Él expresa el testimonio de la Iglesia de los Hermanos, mientras sus libros y artículos son traducidos al alemán, francés, ruso, polaco y español, además de otros idiomas. El mensaje es siempre el mismo, un respaldo fuerte para una resolución pacífica del conflicto. En 1987, Lamar recibió el premio del más alto rango del gobierno polaco para ciudadanos de otros países, la medalla de oro del Orden al Mérito de la República del Pueblo Polaco. En el 30º aniversario del programa de intercambio de la Iglesia de los Hermanos con los granjeros polacos. Este intercambio empezó en una era cuando la tensión de la Guerra Fría era muy fuerte. Ángel Protectora. Wanda Callahan era la pastora de la Iglesia de los Hermanos en Jacksonville, Florida. En 1975, Kenneth Charles Foster y otros 3 mataron a un vendedor en una pelea de borrachos en un bar de la Florida.
La hermana Wanda ministraba a los presos que estaban esperando la pena de muerte en la prisión estatal de Jacksonville, donde Kenneth Foster esperaba ser ejecutado. Por medio de su ministerio, Foster llegó a ser un cristiano y fue bautizado en la Iglesia de los Hermanos. El 16 de octubre de 1984 iba a ser ejecutado. Él pidió a la pastora Wanda que se quedara con él durante sus últimas horas antes de la ejecución. Algo importante para un condenado a muerte es poder mirar a los ojos de alguien que tenga un interés sincero por él, mientras está amarrado a la silla eléctrica antes que le pongan la capucha sobre la cabeza. Pero la noche anterior pasó algo increíble. Puertas que estaban cerradas se abrieron. El juez permitió que testigos e informes que no habían sido admitidos durante los 9 años fueran sometidos a una nueva inspección. A los otros involucrados en el asesinato les habían dado la libertad en cambio de su testimonio en contra de Foster. El abogado y sus asistentes estuvieron sorprendidos. La pastora Wanda lo llamó un milagro, sabiendo que ya no iba a morir. Los hermanos y hermanas de Kenneth Foster querían confesarse ante Cristo. Oraron, hablaron, se pidieron perdón y lloraron por 1 hora. Cantaron feliz cumpleaños a Foster. Todo esto pasó por los esfuerzos infatigables de una maravillosa pastora que se preocupó por una persona necesitada. Converso coreano. Daniel Won-Shuk Kim fue el primer pastor coreano de la Iglesia de los Hermanos. Cuando él era joven, el servicio militar era obligatorio en su país para todos los hombres jóvenes. Él escogió servir en la capellanía del ejército, pero se negó a firmar el esperado juramento de lealtad al gobierno represivo y a su dictador Park Chung-hee, lo cual desconcertó a sus superiores. Él volteó el papel y escribió «No». Daniel dice que su superior se puso amarillo con el temor. Entonces Dan llevó su voto de no al oficial en cuyo mando estaba. El oficial miró el papel una vez y enojado lo rompió. Daniel pudo haber sido enviado a la cárcel. Cuando era joven, Daniel trabajó por 3 años entre personas que vivían recogiendo basura en Corea. Los pobres de los pobres. No confiaron en él hasta que uno de ellos necesitó una operación. Daniel hizo los arreglos para que la operación se llevara a cabo. Él era la única persona dispuesta a donar sangre para este hombre. Desde entonces, los recogedores de basura le dieron su confianza. Daniel escogió la Iglesia de los Hermanos porque él había buscado esa clase de iglesia. Cuando niño, él era budista. Como cristiano por mucho tiempo, intentó hacer todas las cosas que Jesús le pedía. En nuestra iglesia, él encontró compañerismo entre los cristianos. Para la iglesia, el servicio en casa o alrededor del mundo es básico para los que quieren ser cristianos. La Iglesia de los Hermanos busca seguir el ejemplo de Cristo, quien dijo: «Estoy aquí entre ustedes como el que sirve». Algo para hacer. Esta semana encuentre alguna necesidad en su comunidad y responda a ella. Algunos pasajes para estudio. El juicio final, Mateo 25, 31 al 46. El amor de Dios para los pobres, Santiago 2, 1 al 17. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Lucas 6, 43 al 49. Las riquezas pueden ser tropiezo en el camino. Lucas 18, 18 al 23. Mateo 16, 30. Marcos 10, 17 al 31. El que no quiere. Lucas 16, 19 al 31. Preguntas para el diálogo. A. Discuta la afirmación: uno puede compartir sin amar, uno no puede amar sin compartir. B. Comparta historias de personas cristianas que han ayudado a otros en forma significativa. C. ¿Cuáles son las oportunidades de servicio que hay en su comunidad? ¿En cuáles áreas usted y su iglesia podrían participar? En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz
es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas